Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Y entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Bueno, en este día continuamos con esta serie de pasajes que hemos estado llevando. Hemos estado leyendo del Evangelio según San Lucas y conforme vamos avanzando en temas, hay algunos que permanecen y se van volviendo como temas recurrentes, que bueno, vamos viendo cómo la palabra de Dios quiere mostrarnos este crecimiento cristiano que Él quiere que suceda en nosotros, este, esta madurez espiritual que sabemos que se va dando en nosotros hasta que lleguemos por la gracia de Dios a la estatura del varón perfecto. Y decíamos que, bueno, parte de este crecimiento hace 8 días es precisamente acostumbrarnos, irnos acostumbrando más y más a vivir de la gracia y la misericordia del Señor. Aprender a vivir como hijos suyos, como hijos de casa que tienen todo provisto. Y hermanos, en esta semana, de alguna manera independiente a lo que estamos viendo en los domingos, pero eh, muy coincidentemente, he estado tratando con mis alumnos, pues bueno, en los aspectos para entender las escrituras hebreas, según lo que los hebreos creyeron que decían las escrituras. Y la dificultad más importante que hemos estado viendo en la materia en la que estudiamos estos documentos antiguos es ver cómo los hebreos creen, bueno, en este caso podemos incluir nosotros también, los cristianos creemos que nuestro Dios creó, como dice el credo, los cielos y la tierra. Y dice el credo niceno, y todo lo visible e invisible. Y yo les decía que si se cree eso, bueno, entonces la intervención de Dios tiene que estar en todos los aspectos, tanto en lo físico, en la naturaleza, en la física, en las ciencias, en las matemáticas, también en la filosofía. Decía, porque pues bueno, la filosofía que se interesa en la verdad tiene que también ser satisfecha por la verdad de Dios. Y finalmente les ponía yo la última categoría, que es lo trascendente, que es precisamente lo espiritual y lo eterno. Y yo les decía, si creemos que hay un Dios que hizo todo lo que existe, bueno, es un Dios que también debe ser perceptible, encontrable en todas las esferas de la vida, no nada más en lo emocional. Y yo les decía, ese es un problema que tienen muchos cristianos. Para ellos su Dios es un Dios casi metafórico que tiene que ver exclusivamente con las emociones, con lo que siento, con lo que me mueve. Eso es Dios. Muchas veces, hermanos, también hay muchos cristianos, especialmente tristemente los de doctrina antigua, como los luteranos, por ejemplo, que caen mucho en un Dios filosófico nada más. Y eso yo me he dado cuenta mucho conforme vamos avanzando. Hay veces que nuestro Dios es un Dios teológico nada más, que sí lo es claramente. Pero vean, me ha gustado mucho esta perspectiva que llevamos de San Lucas, en la que vean cómo nos va mostrando a un Jesús
de carne y hueso. Y no es que los otros evangelios no lo hagan, simplemente que San Lucas es un historiador, es un médico, que nos habla de cómo Jesús verdaderamente también fue Dios de nuestra historia, Dios de nuestro presente, y consiguientemente también es un Dios que interviene en nuestro día a día. Les digo, porque podemos caer en los extremos, un Dios simplemente, no sé, emocional, un Dios simplemente teológico, o un Dios simplemente monetario, financiero, que nos ayuda a tales o cuales objetivos humanos. Pero vean cómo San Lucas nos va presentando cada una de estas palabras, y lo que me despertó, digamos así, el interés por este aspecto es precisamente el versículo 22 del capítulo anterior, San Lucas 13:22. A lo mejor nos parece irrelevante, pero cuando lo vemos en perspectiva, fíjense bien, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y hermanos, vean cómo San Lucas está describiendo exactamente lo mismo que dice San Juan, pero muy a propósito, por inspiración del Espíritu Santo, no dice lo mismo con las mismas palabras. ¿Qué es lo que dice San Juan el teólogo? San Juan el teólogo enseña que Jesús, en su camino de salvación, en su camino como redentor, hubo un momento muy específico en San Juan en el que pone su vista en Jerusalén. No, no vamos a decir que es metafórico, no, porque literalmente Jesús encaminó su interés, su atención y muy obviamente su vista también en Jerusalén. Pero la enseñanza de San Juan es esa: ya en su camino como Salvador, nuestro Señor Jesús encamina su plan de salvación, por así decirlo, hacia Jerusalén. Y sin embargo, vean cómo San Lucas enseña exactamente lo mismo, encaminándose a Jerusalén, pero no lo enseña desde la perspectiva teológica, sino la humana. Porque Jesús, literalmente, a partir de este momento comenzó a dirigirse geográficamente hacia Jerusalén. Y ya vemos después en el versículo 31 que ese mismo día en el que se encamina llegó a Jerusalén. ¿Y por qué menciono esto? Pues bueno, porque el Señor en estos pasajes que hemos estado llevando recientemente quiere también ser relevante en nuestra vida diaria. El Señor busca ser relevante también en nuestro caminar diario como seres humanos, sin dejar de ser el Dios de nuestra salvación y sin dejar de ser el Dios de nuestra verdad. Y entonces vemos que desde esta perspectiva particularmente histórica de San Lucas, no nada más vemos los hechos históricos por los que Jesús literalmente llegó a Jerusalén, sino también vemos cómo en cada uno de sus pasos, y es lo que vamos a ver hoy, en cada uno de sus pasos, el Salvador que vivió entre nosotros, al que muchos vieron su gloria, como dice San Juan, fue llevando consigo también nuestras batallas tan humanas y cotidianas, interviniendo él directamente. Y entonces, hermanos, el Evangelio de hoy, San Lucas 14, perdón, los primeros 6 versículos, vemos a Jesús encontrando, como en tantas otras ocasiones, nuestra necesidad humana. Jesús llega, está en un cierto contexto y atiende una necesidad que se le presenta delante, como dice en el versículo 22. Sin embargo, hermanos, como entendiendo un poco esta perspectiva humana de San Lucas, quiero que nos demos cuenta de algo. Por primera vez, por así decirlo, o finalmente, Jesús está donde debería estar. Vean en dónde está Jesús, cómo nos lo describe, no nada más por ocio, nos lo describe San Lucas. Vean dónde está Jesús, muy a propósito. Ahora sí, finalmente está donde debería estar, que dice que
Estaba en casa de un gobernante que, aparte de ser gobernante, era fariseo. ¿Se fijan que ahí es donde debería estar el Señor? Incluso de niño lo dijo, ¿no? En los negocios de mi padre me es necesario estar. No nada más estaba con lo más arriba que pueda haber en la humanidad, un gobernante, sino que también estaba con un gobernante que aparte era un maestro de la ley del propio Señor. Vean cómo de alguna manera el Señor Jesús estaba lo más cerca humanamente posible a lo que le correspondía por su dignidad como Señor. Y digo que finalmente, enfatizo lo de finalmente porque el Señor casi nunca lo hizo. Y de hecho lo acechaban porque hacía lo mismo exactamente en las casas de los publicanos, en las casas de los pecadores. Pero pues lo que nos resulta interesante es que por primera vez Jesús está donde debería estar, que es con un gobernante y aparte un creyente, por así decirlo, de los mejores. Ah, y por si no fuera suficiente eso, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús ese día? ¿Y qué día era? A propósito, Jesús estaba en la casa de un gobernante con un maestro de la ley, guardando el día de reposo, un día de reposo. Eso es lo mejor de lo mejor a lo que un personaje como el Señor Jesús podría aspirar. Todo está perfecto, ¿se fijan? Todas las piezas están como deberían funcionar. Pero hermanos, este contexto es importante precisamente porque nos ayuda a entender la profundidad de lo que el Señor Jesús está por hacer. Una acción muy simple, dice que entonces él estaba allí y le llegó un hombre hidrópico, un enfermo en términos de San Lucas. Y vean ustedes hermanos cómo esa pregunta que hace el Señor a los fariseos y a los maestros de la ley nos presenta una realidad que nosotros como personas debemos entender. Nuestra condición humana, hermanos, no es ni perfecta, no es lo que debería ser y nuestra necesidad ni siquiera debería estar pasando. Y sin embargo, pasa. Y hermanos, desde la perspectiva de un fariseo, ¿qué debió haber hecho el Señor Jesús en este momento? Debió haber despedido a ese enfermo, decirle, espérame, estaban comiendo, aproximadamente eran como por ahí de las 12, espérame unas 8 horas, en la noche te veo que ya se acaba el sábado y ahora sí te curo. ¿Por qué? Pues porque la ley del Señor, como leíamos hace un momento en Deuteronomio, dice, no hagas en él obra alguna. Y de hecho cita Éxodo 20, ¿no? Tú, ni tu hijo, ni el hijo de tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, dice, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y luego dice, por tanto, el Señor bendijo el sabbat y lo santificó. Quiere decir, hermanos, que si el Señor sanara a este enfermo, pues según la ley escrita, según la letra, estaría violando el tercer mandamiento. Estaría, como dicen en términos modernos, rompiendo el status quo, como dicen en algunos, estaría rompiendo lo que debe ser con tal de ayudar a un enfermo. Y es que, hermanos, el Antiguo Testamento, cada uno de los mandamientos de la ley del Señor, tiene como propósito
Eso precisamente, establecer y mantener un mundo perfecto. Un mundo en donde haya leyes, un mundo en donde haya bueno y malo, un mundo en donde haya arriba y abajo, un mundo en donde haya salud y enfermedad. Y vaya que nos hacen falta esas categorías hoy en día, hermanos. Como ya no hay ley en el mundo, ya nada está mal y todo está bien. Entonces, claro que tienen los mandamientos ese propósito, establecer y mantener un mundo recto y perfecto. Y vaya que les gustaban esas cualidades a los fariseos, porque a eso dedicaban sus vidas. No hagas esto, haz esto bien, etcétera, etcétera. Pero hermanos, vean cómo San Lucas nos presenta en este contexto de perfección, no nada más perfección social, sino perfección legal. Cómo el Señor lidia con esta triste realidad humana, triste condición nuestra, muy ajena y muy distante a la perfección que la ley del Señor quiere hacer. Porque hermanos, el problema que tenemos con la ley es que es demasiado perfecta y demasiado buena y nosotros no. ¿Qué diría un pecador? Pues ¿para qué está la ley? Mejor no la cumplo. ¿Qué diría un fariseo? Que se cumpla la ley y se amuele el enfermo. Pero vean, hermanos, cómo esta irrupción de la perfección social y legal que nos refiere San Lucas nos muestra el corazón de nuestro Dios movido a misericordia, fíjense bien, en favor de nuestra necesidad. ¿Qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Fíjense, el primero les pregunta, a ver ustedes qué opinan, ¿qué hacemos, grupo social? ¿Qué hacemos, abogados? Y todos callados, porque ya sabían que iba a ser Jesús y ya sabían que le dijeran lo que le dijeran, el autor de la ley la entiende mejor que ellos. Dice que ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Hermanos, muy al contrario de lo aprobable por los fariseos, muy al contrario de lo que sería correcto, el Señor no solo dejó atrás a las 99 por ir por esta, para volverse a la oveja enferma, sino que fíjense lo que hizo, y hay que verlo desde el punto de vista legal. Rompió la costumbre de la ley para mostrar de ella el corazón del que la dictó. Y hermanos, el Señor Jesús no necesitaba romper la ley para cumplirlo, para no cumplirla o para amar. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Mostró el corazón del día de reposo. ¿Cuál era la costumbre de la ley, hermanos? Pues agarrarse literalmente, como literalmente sí lo puedo hacer más o menos, como sí me es fácil encerrarme en casa y no hacer nada, como eso sí es cumplible, pues entonces yo cumplo el sábado. Como si esa fuera como si ese fuera el verdadero cumplimiento del sábado. Hermanos, el Señor Jesús no transgredió el mandamiento, sino resaltó el motivo de salvación, el propósito salvífico que tenía este mandamiento dictado por nuestro Dios. Y es que, hermanos, precisamente en el mandamiento del Sabbat, lo que el Señor quiere en este mandamiento es detenernos por un momento y levantar de nuestros hombros todas nuestras cargas y trabajos, todas nuestras imperfecciones con las que sudamos toda la semana para tener que comer,
Y el Señor estableció este sabbat para levantar de nosotros esas cargas que nos hacen cansarnos. Y para que, pues de alguna manera, obligándonos a hacerlo a través del mandamiento, también nos diéramos cuenta de quién es el verdadero dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Vean cómo dice Deuteronomio 5, la cita de el parafraseo de Éxodo 20. Dice, mas el sabbat es reposo al Señor tu Dios, ninguna obra harás tú. Y luego explica quiénes no van a hacer nada. Y dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sabbat. Hermanos, qué interesante es el sabbat, que no nada más nos obliga a dejarnos descansar por el Señor, sino que también nos obliga a mirar quién es el que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense, hermanos, cuando nosotros vemos esta perspectiva, en el momento en el que el Señor sanó a ese hombre en medio del sabbat, los fariseos, por rara ocasión, esos fariseos malos estaban guardando el sabbat, estaban dándose cuenta de quién es el Dios que da, quién es el proveedor y quién es el que está dispuesto a hacer lo que hizo Jesús por nosotros. Hermanos, vean cómo el Señor dejó de lado esta celebración, dejó de lado esta pintura perfecta de su estatus social. Vaya, incluso dejó de lado la interpretación histórica y tradicional del sabbat por atender a un enfermo. Hermanos, eso es lo que nos cuesta a nosotros. Eso es lo que nos cuesta a nosotros, dejar ese trabajo que en nuestra tradición hemos creído que es el que nos sostiene. Dejar ese esfuerzo que después de tanto hacerlo tantas veces, hemos creído que es el que nos da de comer. Y el Señor nos obliga en el sabbat espiritual, en el sabbat que hoy le decimos domingo, para que te das cuenta quién te da de comer. Y para que así como el Señor está dispuesto a irrumpir en tu semana perfecta y robarte un día, nosotros nos demos cuenta cuántas cosas el Señor ha dejado de lado, cuántas cosas el Señor ha puesto en segundo lugar con tal de atender nuestra necesidad. Qué hermoso el sabbat, hermanos, cuando lo entendemos no como prohibición para hacer o dejar de hacer algo, sino para estar quietos, como dice Segunda de Crónicas 20:17, para estar quietos y ver la salvación del Señor. Y hermanos, lo que leemos hoy, aparte de ser un aprendizaje práctico para nuestra vida semanal, para nuestro trabajo semanal, en esta ocasión también el corazón de Jesús hacia ese enfermo es un recordatorio, a lo mejor en una versión un tanto más humana, más cotidiana, de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros y está dispuesto a hacer en nuestra vida. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que hizo Jesús al nacer en Belén? ¿Se dan cuenta que lo que pasó aquí social y legalmente hablando es lo que dice Filipenses 2? El cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice Filipenses 2, sino que dice tomó forma de siervo,
se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fijan que el Señor dejó su esfera social, por así decirlo? ¿Se fijan que el Señor, vaya, incluso muy poco le importó las leyes naturales del alumbramiento y nació y fue concebido de manera virginal? Hermanos, las leyes de la biología no permiten eso. Y sin embargo, el Señor dejó de lado todas las leyes, todo lo tradicional, todo lo que a Él le correspondía por venir y morar entre nosotros. Y hermanos, así el Señor también está dispuesto a romper lo posible, a romper lo probable, para venir a nuestra vida, para venir y levantarnos de nuestra cama. Y hermanos, finalmente nosotros creemos, y hoy recordábamos eso en la oración, que un día el Señor también va a romper ese sistema al que ya nos vamos acostumbrando más, ese sistema de muerte y sufrimiento, y un día va a venir a nosotros a darnos un nuevo y eterno día de reposo, como ha sido su promesa. Gracias, Señor, te damos por este sabbat que tú santificaste, Señor, para nosotros. Gracias te damos por este reposo al que tú nos llamas. Y Padre, te rogamos que tu provisión, Señor, que tu misericordia para nosotros sea la que guarde nuestro pie, Señor. Enséñanos, Padre, a descansar en ti. Levanta de nosotros las cargas, Señor, de nuestro trabajo, de nuestras preocupaciones. Y ayúdanos, Padre, a recordar de quién proviene todo lo que tenemos. Y gracias te damos, Padre, porque así como Jesús dejó de lado todo para atender al enfermo, Señor, un día también dejó todo, Señor, y vino a morir por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera, dependientes de tu gracia, dependientes de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.